El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene todo menos a Dios no tiene nada. Hermanos en Cristo, mi nombre es Margarita y pertenezco al Instituto Fe, Comunidad y Vida. Y ya que estamos compartiendo con ustedes la vida de los santos, hoy quiero compartir con ustedes la vida de un santo tan importante pero tan polémico de la Iglesia Católica llamado San Agustín de Hipona. San Agustín nació un día 13 de noviembre del año 354 después de Cristo en el norte de África de Tagaste. Su padre Patricio se dedicaba a ser consejero municipal y era un hombre pagano, es decir, que no pertenecía a ninguna religión. Mientras su madre Mónica era una mujer que desde pequeña le dieron a conocer las Sagradas Escrituras y conocía de ese Dios vivo. Era una mujer cristiana apegada a la oración, siempre preocupada por el bienestar de su familia, y le dio los primeros principios básicos de la religión cristiana a sus 3 hijos, a Agustín, Navigio y Perpetua, siendo Agustín el hijo mayor. Su padre Patricio se enferma y al estar al borde de la muerte, Mónica hace oración de intercesión para que él reciba y acepte ser bautizado antes de morir. Y así sucede. Patricio se bautiza y muere en el año 371. No era una familia adinerada, pero sí una familia respetada. A los 16 años, San Agustín suspende sus estudios, se encontraba en Cartago y se regresa a Tagaste por problemas económicos. San Agustín, como no tenía alguna ocupación, pues disfruta del ocio, que resultó ser fatal para la vida de San Agustín, ya que se entregó a los placeres. Primero, él hacía oración junto con su madre, pero poco a poco se fue olvidando de hacerla, ya que como se encontraba en estos vicios, San Agustín se olvida de hacer oración. Con un grupo de jóvenes, San Agustín acuden a esos lugares mundanos, principalmente a los teatros de libertinaje, a esos lugares medios paganos, lugares de embriaguez, de libertinaje y demás cosas. San Agustín era un hombre muy orgulloso, que él siempre quiso destacar tanto en lo bueno como en lo malo. Al poco tiempo le confiesa San Agustín a Mónica de una relación pecaminosa que tiene con una mujer, la cual le da su primer hijo llamado Adeodato. Adeodato fue su único y primer hijo de San Agustín, y él nace en el año 372. En esta relación, Agustín mantuvo una estable relación con esta mujer que duró 14 años. Agustín retoma sus estudios y como era un hombre con una inteligencia extraordinaria, se destaca en el estudio de las letras, pero le interesa la literatura griega clásica y la poesía, y se perfecciona en la gramática y en la retórica. A sus 19 años, San Agustín, junto con este grupo de jóvenes que le hablan de este libro, llamado Hortensius, escrita por Cicerón, en donde absorbe el amor a la filosofía y ve a la retórica ya como una profesión. Su madre, siendo una mujer cristiana apegada a la oración, identifica que este libro no es bueno para San Agustín, en donde él quería descubrir o a conocer a ese Dios vivo, la cual este libro era medio pagano. Era un libro liberal en donde Mónica se dio cuenta que no iba a encontrar a ese Dios que tanto andaba buscando San Agustín.
no se podía identificar con ese Cristo encarnado, ya que como desde pequeño su madre Mónica le dio a conocer a ese Cristo. Desgraciadamente, tanto su fe como su moral de San Agustín, junto con un amigo llamado Honorato, cae en la secta llamada maniqueos. De los maniqueos fue fundada esta secta por un tal Manés, que era filósofo, profeta y predicador persa, la cual él se atrevió a promulgarse ser el santo paráclito que Dios lo había enviado después de la muerte de Jesucristo. En esta secta decían que habían encontrado varias contradicciones en las Sagradas Escrituras, que era una filosofía liberal y sin apegos a ninguna doctrina cristiana, a ninguna fe. Hasta el mismo Dios decían que no existía. San Agustín le dio tanta importancia a esta secta por querer destacar, por su soberbia. Él presume y habla y se enfrenta ante los cristianos, ante otras sectas, para hacer relevar a esta secta maniquea. San Agustín, como ya tenía dudas y tenía muchas preguntas sobre dónde encontrar a ese Dios vivo, le pregunta a los doctores de los maniqueos, la cual no le saben responder, y le piden a Agustín que espere a un tal Fausto. Fausto era el obispo de los maniqueos, la cual se encontraba en Cartago. Al llegar a Tagaste, Agustín se entrevista con él y le comienza a pedir que le explicara o que le ayudara a entender al Dios vivo que él tanto estaba anhelando, la cual se da cuenta Agustín que solo le daba falsedades, respuestas que no tenían, que tenían muchas falsedades, y la cual se da cuenta Agustín de la ignorancia de Fausto y se va decepcionando poco a poco de esta doctrina maniquea. San Agustín, al querer proclamar esta doctrina en la casa de Mónica, le pide Mónica que se retire de su hogar, ya que ahí no iba a proclamar esta doctrina maniquea. Y así fue. Se retiró de su casa junto con su mujer y su hijo Adeodato, y se fueron a vivir a otro lugar. San Agustín, estando con los maniqueos, duró 9 años. Posteriormente, Agustín lee libros de los neoplatónicos y de Plotino, pero no encontraba tampoco ahí una respuesta, el cómo conocer a ese Dios vivo. A sus 29 años, San Agustín visita al obispo de Milán, San Ambrosio. Teniendo una buena impresión y por la influencia de su madre Mónica, Ambrosio acoge al joven Agustín y puso todo su interés para poder ayudarlo a entender las Sagradas Escrituras, a escuchar lo que realmente estaba buscando. El obispo ayuda a Agustín a interpretar espiritualmente los pasajes del Antiguo Testamento. De esta manera se convence a Agustín de las falsedades que los maniqueos profanaban. De todo lo que ellos decían, se dio cuenta San Agustín que eran puras falsedades. San Agustín va despejando esos temores y esas tinieblas que le habían impedido entonces acercarse a ese Dios y a él y a la Iglesia Católica. San Agustín, estando en Milán,
su madre Mónica lo alcanza en ese lugar y se reúne con su hijo. Él le comenta a su madre Mónica que ya había dejado de ser maniqueo y que aún no era cristiano. Mónica, como estaba preocupada por la vida de Agustín, en la que estaba cayendo, le propone esposarse con una mujer menor de edad, menor que San Agustín, y que solo esperara 2 años para poder contraer nupcias con ella. Como ya Agustín ya estaba desligado de la vida de su mamá de Adeodato, bajo promesa de no encontrar o no relacionarse con otro hombre, la mamá de Adeodato se retira de ese hogar y San Agustín, como no podía estar solo, sin las caricias de las mujeres, sin estar en la compañía de una mujer, busca un reemplazo. Agustín obtiene las lecturas del apóstol San Pablo y le sirvió de definitiva tanto lo que le había dicho San Ambrosio como estas cartas del apóstol Pablo, y lo ayuda a acercarse al verdadero Dios cristiano, al que él tanto andaba buscando. En estas filosofías el apóstol San Pablo encuentra verdaderamente a Agustín lo que él andaba perdido, lo que no podía encontrar, y se le revela el verdadero Dios, el verdadero rostro de Jesucristo, la cual San Agustín se sorprende de la manera cómo de llegar a él, cuál es el camino fácil para llegar a Jesús. Agustín ya se sentía católico, ya se había evaporado todas esas dudas, ya había dejado la vida de lujuria, los lugares medios paganos, y ya se dedicaba más a la oración y a ser asiduo a los templos. Él ya estaba comenzando a sentir esa conversión, pero sí lamentaba mucho la manera de cómo había vivido toda esa juventud. Cuando Agustín se convierte al catolicismo, vivía ya solo con su madre y su hijo, Adeodato, y decide ser catecúmeno en la Iglesia Católica. Agustín no solo buscaba a ese Dios al que nunca había dejado de creer, porque su madre le había hablado mucho de este Jesús vivo, pero a través de toda su vida, de todas sus andanzas, se olvida de este Jesús y se olvida de todo lo que le había enseñado su madre. Agustín se reúne con Simpliciano, siendo el sucesor de San Ambrosio, y le cuenta la revolución que él vivió en su interior, de cómo había vivido esa conversión de Simpliciano. Con lujos de detalles le comenta Simpliciano a San Agustín cómo fue la conversión al catolicismo. San Agustín queda maravillado y siente que su corazón se le inflama de ese Jesús que ya está poco a poco habitando en su corazón, y desea imitar a Simpliciano. San Agustín, al sentirse atraído por la conversión de Simpliciano y al estar viviendo pues un cierto caos en su vida, el querer convertirse, cae en un estado de crisis. San Agustín se encontraba con Alipio, uno de sus mejores amigos, estando en su casa,
sale San Agustín angustiado al jardín de Alipio y se sienta al pie de una higuera y a lo lejos escucha una voz que le dice: toma y lee, toma y lee. Parece que es una voz de un niño o de una niña, pero para él ya era un mensaje divino que le decía que leyera la carta de los Romanos en su capítulo 13, en sus versículos 13 y 14, en la cual dice: comportémonos con decencia y como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse de ese Jesucristo y ya no dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios. Con este versículo, San Agustín le llena de alegría en su corazón el saber que ya estaba encaminado a ese Jesús vivo que tanto andaba buscando, pero a la vez estaba cerca de él. San Agustín empieza su conversión y se siente entusiasmado en seguir en ese camino. En abril del año 387, a sus 33 años, San Agustín le pide al obispo San Ambrosio que sea bautizado junto con Alipio y su hijo Adeodato. Y él se bautiza, tanto Adeodato como Alipio, y comienza su camino ya de fe. Su madre Mónica le comenta que ella ya puede morir en paz, ya que había visto y está viviendo la conversión de Agustín. A los 2 días de ser bautizado San Agustín, su madre cae enferma de fuertes fiebres y dura 9 días estando enferma. Y San Agustín se preocupa porque quiere regresar a África, la cual le dice su madre que no, que ella ya está dispuesta a morir en cualquier lugar, ya que sus huesos van a ser reconocidos por el mismo Dios. Y así sucede. Mónica muere a la edad de 56 años en Ostia, cerca de Roma. Al encontrarse Agustín en esta situación, se regresa a África en Tagaste junto con Adeodato y venden todas sus pertenencias, todos sus bienes, y lo comienza a repartir a todos los pobres. A él se le revela que le dice una voz: vende todo y sígueme. Y así lo hace San Agustín. Vende todos sus bienes y lo comienza a repartir a todos los pobres. San Agustín se traslada a Hipona. Su hijo Adeodato muere a la edad de 16 años, en el año 388. San Agustín se traslada ya a Hipona, solo. A la edad de los 37 años, viaja a Hipona para buscar una vida monástica. Pero en una predicación que la escuchó el pueblo, le piden que sea sacerdote. Y así ayuda a todos los feligreses, a toda esa gente humilde, en sus problemas espirituales, en sus problemas civiles y hasta en sus problemas morales. Agustín abre ese corazón y comienza a ayudar a toda esta gente. Posteriormente, en el año 395, a sus 41 años de edad,
San Agustín se consagra obispo en Hipona, está cerca de Argelia. Y ahí San Agustín, siendo obispo, se enfrenta a todas esas sectas y a todas esas religiones que no conocían a ese Jesús. Se enfrentan primero con los maniqueos, posteriormente con los donanistas, con los arrianos, pelagianos, con los académicos. Su vida de Agustín dejó muchos legados, muchos escritos, y como les gustaba la poesía, San Agustín deja un gran legado. San Agustín muere en Hipona un día 28 de agosto del año 430 a la edad de 76 años. Y como le comento, San Agustín deja un gran legado de escritos, entre ellos el libro de las Confesiones de San Agustín. Es un libro en donde narra su vida, su historia, la vida de sus padres, en donde él explica de una manera dulce y arrepentida ante Dios de todo lo que había sucedido. Este libro está dividido en dos. Una parte narra la vida de San Agustín y la segunda se dedica a las Sagradas Escrituras. Posteriormente, La Ciudad de Dios es otro de sus libros tan importantes dentro de la Iglesia Católica, y un sinfín de libros, de escritos que deja San Agustín. A Agustín le gusta lo que es la poesía, y en eso también él se perfecciona. Y deja este pensamiento que dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba, y deformé como era mi lanzada, y me deformé como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y yo lo expiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siendo hambre y sed de ti, me tocaste, y ahora siendo hambre y sed de ti, me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. San Agustín nos deja varios pensamientos cortos. Entre ellos nos dice: Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado. Otro de su poesía nos dice algo acerca de la muerte. La muerte no es nada. Y nos dice: la muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguíamos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas en un tono diferente, de manera solemne y triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis en ninguno, sin rastro de sombra. La vida es, lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado, porque estaría yo afuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista. Te espero,
no estoy lejos, justo al otro lado del camino. Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si amas. Si me amas. San Agustín de Hipona. Así como otros pensamientos cortos y pensamientos también para niños, él escribió. Otro de sus pensamientos dice: las personas que no rezan para guiar un camino hacia Dios, sino para guiarse a sí mismas. Hay muchos pensamientos de San Agustín de Hipona, así como un legado de libros escritos que dejó. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia Católica Latina. Entre ellos está Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona, que es el doctor de la gracia. San Agustín de Hipona es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica, y quien fue proclamado doctor un 20 de septiembre del año 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Así como San Agustín tuvo un pasado oscuro antes de entregar su vida al Señor, viviendo de impureza por años, en un inspirador ejemplo demostrando que el Señor convierte a los pecadores en santos, ¿por qué nosotros no podemos retomar esa vida de San Agustín? ¿Por qué no podemos llegar a una conversión? Nuestro Señor Jesús siempre perdona a los pecadores, así como San Agustín le perdonó a él y obtuvo la conversión. La palabra conversión significa un cambio, pero un cambio para nuestro bien, un cambio para nuestra vida. Seamos también como una Mónica, una madre abnegada que se dedicaba a la oración de vida y era apegada tanto a esta oración que se dedicaba de día y noche y a hacer servicios en sus templos. San Agustín, a pesar de sus pecados, alcanzó la conversión. Así nosotros podemos también alcanzar esa conversión. Sigamos el camino de Jesucristo. Sigamos por ese camino que Dios quiere que estemos. Que Él habite en nuestro corazón. Dejémoslo entrar. Dejémoslos que Él nos invada para poder alcanzar la conversión como lo hizo San Agustín. Siento un hombre cegado por todo lo que vivió, pero poco a poco fue retomando otra vez el camino de este Jesús vivo que tanto le habló su madre. Volvamos a creer en este Jesús. Lleguemos a ese camino que tanto Jesús nos abre las puertas de su corazón, como nosotros debemos de abrirle las puertas de nuestro corazón a Él. Dejemos que Él habite, así como Agustín dejó habitar ese Jesús vivo encarnado que Él tanto buscaba, y de la manera fácil de cómo Él pudo obtener esa conversión. Se dice fácil, pero aún San Agustín, teniendo ese conocimiento, teniendo a ese Jesús cerca de él, pero a la vez lo tenía muy lejos. Sigamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esta es una breve historia o una breve síntesis de la vida de San Agustín. Siento muy amplia la vida de San Agustín, el legado que nos deja en sus libros, en su poesía, en sus pensamientos.
lean un poco más de este santo, porque de él van a aprender mucho. Hermanos en Cristo, espero que les haya gustado. Gracias por prestarme esa atención. Gracias.